No les voy a mentir, camaradas, escoger el sábado de cine del día de hoy estuvo bastante difícil porque en la semana se estrenaron dos buenísimas películas y elegir de cuál íbamos a hablar el día de hoy estuvo cabrón, pero francamente he de decirlo, vale, o por lo menos para mí vale muchísimo más la pena la película de Superman de Christopher Reeve, o sea, la historia de Christopher Reeve, que la de El tiempo que nos queda. No porque El tiempo que nos queda no sea buena, pero vaya, de los dos estrenos pesados que para mí fueron esos dos que hubo en la semana, definitivamente yo me quedo con el de Superman, la historia de Christopher Reeve, y por eso es la película que vamos a reseñar en el video del día de hoy. Así que pónganse cómodos porque ya vamos a comenzar. La principal y primordial razón de por qué elegí la de Superman en lugar de la del tiempo que nos queda es porque si bien El tiempo que nos queda es una muy buena película, bastante emotiva y que pues sí te deja francamente reflexionando muchas cosas, la de Superman, o bueno, es que Super Diagonal Man, pero bueno, el documental de la vida de Christopher Reeve es una historia de la vida real y curiosamente ambas películas hablan sobre cómo es el ser humano cuando se enfrenta a la adversidad de la enfermedad o, en el caso de Christopher Reeve, de la discapacidad. Entonces esa fue la razón del por qué yo decidí mejor centrarme en la película de Christopher Reeve. Y es que si no conoces el chisme completo, por lo menos sabes qué pasó con Christopher Reeve o quién era Christopher Reeve. Y si no has tenido una idea de quién es, pues esta película te va a ayudar bastante a saber quién fue. Pero vaya, para los que ya conocíamos la historia, sabíamos a la perfección que Christopher Reeve fue el actor que se encargó de darle vida a Superman en la adaptación de los cómics de los años 70, considerada por muchos la mejor adaptación del personaje en toda su historia, con excepción de algunas extraordinariedades últimamente. Pero vaya, Christopher Reeve fue la persona que trajo a Superman a la pantalla grande y fue el primer actor que interpretó al personaje de manera formal y seria, inclusive sin vergüenza. Porque en aquel entonces, en los años 70, banda, no era común, no era un símbolo de box office o de redituamiento impresionante el interpretar personajes en películas de superhéroes. De hecho, hubo una época en la que la actuación estaba plagada de un intelectualismo mamador, en donde si no interpretabas a personajes serios o a personajes formales o interpretaciones que requirieran un amplio nivel actoral, físico y técnico, eras un pésimo actor, eras un vendido y no valías la pena. O sea, hubo una época en la que el cine de superhéroes no era lo cool y ni lo de hacerse notar, era lo peor y lo más bajo que podía caer una persona. Entonces llega este actor desconocido, porque Christopher Reeve era un actor de teatro, era estudiado en Juilliard y todo lo que quieran, pero vaya, en Hollywood el vato era un actor desconocido. Llega e interpreta a un personaje de cómics en una época en donde los cómics no eran considerados literatura, no eran considerados algo serio, eran considerados literalmente tiras cómicas para niños, simple entretenimiento y ya. Y llega esta persona y nos deja una brillante interpretación del Hombre de Acero, dándole una formalidad propia de las mejores actuaciones del teatro y de Hollywood de los años 70, pero también que se siente amigable y entrañable, propia de los personajes de los cómics. Y fue algo revolucionario. Precisamente gracias a esa cuestión que Christopher Reeve se terminó encasillando en el personaje de Superman, porque si bien el actor hizo otras películas, interpretó otros papeles, todo el mundo, el vulgo común, el Vox Populi, lo conoció y lo recuerda únicamente como Superman, pero también lo recuerda por lo que le pasó en el 95. Christopher Reeve sufrió un accidente ecuestre en donde cayó de su caballo y se terminó rompiendo el cuello, lo que le provocó una lesión cervical espinal que desencadenó en una cuadriplegia total, es decir, quedó absoluta y totalmente paralizado del cuello para abajo. Y a partir de ese año del 95, con solo 40 años de edad, Christopher Reeve quedó condenado y sometido, o mejor dicho, confinado a una silla de ruedas y a un respirador artificial. Una
sentencia que para muchos sería de muerte, un cambio tan radical en la vida que muchos habría representado la rendición total. Y si consideramos que Christopher Reeve era un ser humano en extremo activo, le gustaban los deportes, le gustaba esquiar, le gustaba patinar, el fútbol, la cabalgata, el vato no se pasaba quieto ningún momento. Era un actor hecho y derecho y terminó perdiendo básicamente toda su independencia física. Algo que para muchos habría significado el final. Se habrían rendido, no habrían dejado que su vida continuara de esa manera, pero Christopher Reeve de cierta forma lo superó. Y si bien es cierto que el vato no era perfecto y el documental se encarga de decirnos tanto los vicios que él tenía como los errores que cometió, te dejan muy en claro que algo que siempre caracterizó demasiado a la persona de Christopher Reeve era que mantenía la esperanza, que mantuvo el optimismo y que nunca dejó de luchar. En parte para poder salir de la silla algún día, pero también en parte para visibilizar a todas las personas que no eran estrellas de Hollywood, pero que vivían en las mismas condiciones que él vivió. Es decir, que Christopher Reeve terminó con una enfermedad que existía, pero de la que nadie hablaba públicamente porque a todo el mundo le incomoda hablar de este tipo de situaciones, de este tipo de personas que se salen de lo normal. Y llega Christopher Reeve, el actor más reconocido de su tiempo porque pues era pinche Superman, y visibiliza a una cantidad impresionante de personas que nadie tomaba en cuenta, que a nadie les importaban, y deja en claro que la discapacidad no está en la persona, está en el entorno. Porque sí, es cierto, había perdido su independencia y pues ya no era una persona dentro de los parámetros de lo normal. Pero el hecho de sufrir esa enfermedad no lo hacía menos persona. Y Christopher Reeve se encargó de visibilizar precisamente a todas las personas con parálisis cervicales y con enfermedades que involucraran las parálisis completas o parciales. Y aunque dedicó gran parte de su vida tras el accidente a visibilizar, a hacer conciencia y a buscar la manera de ayudar a todas estas personas, el mismo documental no lo santifica o lo deidifica diciendo él fue el campeón de los discapacitados y todo el mundo lo amó. No, de hecho inclusive habla de la enorme dificultad que a él le resultó el acostumbrarse a que iba a estar en la silla toda la vida, y hablan precisamente de que él, aunque apoyaba y aunque formaba parte de grupos y visibilizó a las personas, jamás terminó del todo de sentir que ese era su realidad. O sea, sabía que estaba ahí y que tenía que vivir de esa manera, pero de cierta manera él siempre estuvo luchando y buscando la forma de recuperarse. Y en parte todo lo que hizo, además de hacerlo en apoyo a todas estas personas, también lo hizo para poder salir de la silla. O sea, él hizo todo lo que pudo por curarse. Y perdónenme, pero sí es bastante desgarrador la escena del documental en donde te cuentan que él empezó a recuperar cierta movilidad cuando le llegó su hora de, pues, despedirse de este mundo. Entonces, esta película hace un brillante trabajo en entender la casi karmática y sumamente, no voy a decir irónica, sino más bien poética dualidad y similitudes que hay entre el personaje de Superman, lo que representa y lo que es, y la vida de Christopher Reeve. Porque Superman, aunque los morros generación Z de hoy en día creen que es este superhéroe todopoderoso que nada le duele y no te puedes meter con él porque podría volarte la cabeza, como estúpidamente productos como Invencible, como The Voice y estos han creado de la imagen de Superman, Superman es la esperanza, es el sueño, es la lucha constante del hombre por ser mejores y por ayudar a aquellos que no pueden ayudarse. Los sueños nos salvan, dice las palabras de Superman. Superman es esperanza, es mirar al cielo y saber que habrá un mañana. Eso representa el personaje ficticio de Superman tras el hombre perfecto y el hombre indestructible de acero.
Y Christopher Reeve, tan roto como terminó, tan desgarrado como fue su accidente y el cambio radical de su vida, también representó esa esperanza. La esperanza en un mejor mañana, la esperanza humana en seguir luchando. Tanto Superman como Christopher Reeve representan lo máximo del espíritu humano, que es el no dejarse vencer. Y por eso me parece brillante la dualidad que hacen y la comparativa que hacen entre el personaje de Superman y la persona de Christopher Reeve. Porque no solo interpretó al Hombre de Acero, sino que de cierta manera logró ser el Superman más Superman de todos, porque aún con el cuerpo roto, siguió luchando y siguió ahí. Entonces es claro que esta película te deja sumamente emocional, hay momentos muy fuertes y bastante emotivos, y eso que no quise tocar el tema de cómo fue la situación con su familia, cómo su esposa, que yo creo que merece un pinche premio Nobel por todo lo que hizo, por todo lo que lo apoyó. Hay bastantes detalles que, créanme, no toqué ni lo más importante, estoy apenas rasgando la superficie de lo profunda e importante que resulta esta película. Así que si tienen la oportunidad de ver este documental, les recomiendo que lo hagan porque no hay pierde. Y es sumamente valioso, francamente. O sea, es un gran producto cinematográfico, es un gran homenaje a una gran persona. Y no solo se limita, como dije, a alabarlo, porque te muestran todo, sus altos, sus bajos, sus orígenes, sus puntos de flaqueo. Entonces, sí puedo decir sin riesgo de equivocarme que en efecto Christopher Reeve fue y siempre será el Superman definitivo. Por lo mismo, yo a Super Diagonal Man, la historia de Christopher Reeve, le voy a poner 5 estrellas de platino, porque es un señor documental y neta sales inspirado, sales con ganas de hacer el bien y de salvar personas y salvar gatitos de los árboles, y creo que no puede haber nada más supermanoso que algo que te inspire a querer hacer algo, y este documental lo hace perfectamente y es hermoso, simple y sencillamente. Así que 5 estrellas de platino se lleva el documental de la vida de Christopher Reeve. Y una recomendación mía de que en serio vayan a verlo, porque vale absolutamente la pena. Bueno, gente, pues por lo demás eso vendría siendo todo en este sábado de cine. Nos estaremos viendo la siguiente semana con los videos de martes. Yo espero tener preparado algo para los jueves. Como ya es noviembre, voy a hacer el resumen de la de Pedro Páramo y de Como Agua para Chocolate, porque van a salir sus adaptaciones a Netflix y a Max respectivamente en este mes. Así que me parece correcto darles una releída a esas historias y hacerles un video en este canal. Y también pues les recomiendo que estén atentos a mis otras redes sociales, porque ahí subo más contenido. Por ejemplo, en TikTok sí subí la reseña de la película El Tiempo que Nos Queda. Y es que se salieron 2 peliculones esta semana y tenía que escoger uno para el sábado de cine, y creo que opté por la opción correcta. Así que, habiendo aclarado todo eso, pues eso vendría siendo todo en la parte de los anuncios. Así que yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.